Hola. Sí, se preguntarán qué diantres tenía en la mente, pues al ver que el feed de Deltarune que hice, pues no tenía lo que quería, lo cual tenía que borrarlo. Ahora, estamos de regreso, espero que lo disfruten, su apoyo me ayudarán, gracias. La habitación estaba completamente en silencio. La única fuente de luz provenía del monitor del escritorio. En la pantalla se veía una videollamada ya terminada y varias pestañas abiertas con ejercicios de matemáticas, documentos y un navegador lleno de información. Axel soltó un pequeño suspiro mientras estiraba los brazos. Por fin, ya terminé la maldita tarea. Después estaré descansando un rato y si es que puedo tal vez podré comer algo. Guardó el último archivo y apagó la cámara de la clase virtual. Todos los días eran prácticamente iguales. Despertar. Conectarse a clases. Entregar tareas. Comer. Volver a estudiar. No le molestaba demasiado. De hecho, prefería eso antes que tener que convivir con un salón lleno de personas. Se levantó de la silla y abrió un poco la cortina. Desde la ventana podía verse parte de Hometown. Algunos estudiantes caminaban hacia la escuela riendo entre ellos. Otros iban en bicicleta. Parecía un día completamente normal. A lo cual Axel cerró nuevamente la cortina. Mucho mejor. Su celular vibró sobre el escritorio. Tomó el teléfono sin mucho interés. La pantalla mostraba un mensaje. Noelle. Sin darse cuenta, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Abrió la conversación. Pues resulta ser de que Noelle quería que Axel le ayudara con unas cosas y esta le pregunta si él estaba ocupado. Pero como ella era Noelle, pues Axel diría que no, en eso pues. Noelle quería que Axel la ayudara con unas cosas y de paso hablar un rato en persona, para recordar los viejos tiempos. Su mirada permaneció fija sobre la pantalla del celular mientras recordaba cuando ambos eran niños. En aquella época solían caminar por el parque de Hometown, jugar después de clases y conversar durante horas sobre cualquier tontería. Con el paso de los años todo cambió. Axel comenzó a estudiar de forma virtual. Noelle siguió asistiendo a la escuela. Y aunque seguían hablando por mensajes, ya no se veían tan seguido como antes. Han pasado varios años desde la última vez. Murmuró para sí mismo. Sabía que todavía tenía cosas por hacer. Podía quedarse en casa. Podía inventar cualquier excusa. Pero simplemente no le nacía hacerlo. Si era Noelle quien se lo pedía, prefería aceptar. Axel apoyó el teléfono sobre el escritorio unos segundos antes de volver a tomarlo. Está bien. Iré. Axel guardó lentamente el celular en el bolsillo. Miró nuevamente la habitación. Luego el escritorio. Finalmente volvió a mirar la ventana. Durante unos segundos observó las calles de Hometown, viendo cómo los estudiantes seguían caminando hacia la escuela, algunos conversando entre ellos y otros simplemente disfrutando de la mañana. Para la mayoría de personas era un día común y corriente, uno más de tantos. Pero para Axel era algo diferente, ya que normalmente no salía de casa a menos que fuera necesario. Supongo que por un día no pasa nada. Dijo mientras se alejaba de la ventana. Aunque no le gustaba mucho estar rodeado de personas, sabía que Noelle era una excepción. Ella siempre había estado ahí para él desde que eran niños, incluso cuando Axel prefería quedarse apartado de los demás. Axel caminó hasta su armario y tomó una chaqueta.
Antes de salir, revisó que llevara su celular, sus llaves y todo lo necesario. No sabía exactamente qué cosas necesitaba Noelle que le ayudara, pero tampoco era algo que le preocupara demasiado. Bueno, será solo un rato. Cerró la puerta de su habitación y bajó las escaleras. La casa estaba completamente tranquila. Axel ya estaba acostumbrado a ese silencio, aunque a veces sentía que era demasiado. Al salir de su casa, una ligera brisa recorrió la calle. Axel miró a su alrededor y comenzó a caminar hacia la escuela de Hometown. Cada paso que daba hacía que recordara lo poco acostumbrado que estaba a salir durante el día. Hace tiempo que no voy para allá. Mientras caminaba, algunas personas pasaban cerca de él. Algunos estudiantes lo miraban con curiosidad, ya que no era alguien que vieran seguido por la zona. Axel simplemente continuó caminando, evitando llamar demasiado la atención. Después de unos minutos finalmente pudo ver el edificio de la escuela a lo lejos. Un lugar que para muchos era cotidiano, pero para Axel era un sitio al que pocas veces tenían motivos para ir. Bueno, aquí vamos. Axel respiró profundamente antes de entrar al lugar. Sabía que probablemente sería incómodo estar rodeado de tanta gente, pero también sabía que Noelle estaba esperándolo. Y por ella, estaba dispuesto a intentarlo. Sin darse cuenta, ese simple día que parecía ser igual a todos los demás, estaba a punto de convertirse en algo que cambiaría completamente su vida. Axel finalmente llegó a la entrada de la escuela de Hometown. Se quedó parado durante unos segundos observando el lugar. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que había estado ahí, y aunque no era un lugar desconocido para él, todavía sentía cierta incomodidad al estar rodeado de tantos estudiantes. Bien, solo tengo que encontrar a Noelle y ayudarla con lo que necesita. Axel caminó lentamente por la entrada principal. Algunos estudiantes pasaban cerca de él hablando entre ellos, mientras otros simplemente seguían su camino sin prestarle atención. Para la mayoría era solo otro alumno más, pero para Axel esa sensación de estar entre muchas personas seguía siendo extraña. Mientras avanzaba por el pasillo, recordó cuando era más pequeño y venía a la escuela junto a Noelle. En ese entonces todo era más sencillo. No importaba si hablaba poco o si prefería quedarse tranquilo, porque Noelle siempre encontraba la forma de hacerlo sentir acompañado. Ella prácticamente fue la única que nunca intentó cambiarme. Dijo en voz baja mientras seguía caminando. Después de unos segundos logró ver a Noelle cerca de unos casilleros. La chica siervo estaba revisando algunos papeles mientras esperaba. Axel, Noelle levantó la mano al verlo y rápidamente se acercó con una sonrisa. pensé que tal vez ibas a arrepentirte y no venir. ¿Por qué haría eso? Bueno, porque sé que no te gusta mucho estar aquí. Axel miró hacia los lados observando a todos los estudiantes que caminaban por el pasillo. Admito que sigue siendo algo incómodo. Pero no pasa nada. Me alegra escuchar eso. Noelle sonrió ligeramente. Ella sabía que para Axel salir de su casa ya era un esfuerzo importante, así que valoraba mucho que hubiera aceptado ir. La verdad quería pedirte ayuda con unas cosas de la escuela. Hay algunos trabajos que no entiendo muy bien y pensé que podrías ayudarme. Claro. No hay problema. Además, también quería hablar contigo un rato. ¿Hablar? Sí. Ya sabes, como antes. Axel se quedó en silencio por unos segundos. Sabía exactamente a qué se refería Noelle. Aquellos días donde ambos eran niños y podían pasar horas hablando de cualquier cosa sin preocuparse por nada. Hace tiempo que no hacemos eso. Por eso mismo. Siento que últimamente estamos demasiado ocupados y casi solo hablamos por mensajes. Axel bajó un poco la mirada. Era cierto. Aunque seguían siendo amigos, la distancia entre ambos había aumentado con los años. Sí, supongo que tienes razón. Entonces hoy será como en los viejos tiempos. Noelle dijo eso con una sonrisa mientras comenzaba a caminar por el pasillo. Axel la siguió tranquilamente. Aunque seguía sintiéndose fuera de lugar en la escuela, estar junto a Noelle hacía que todo fuera mucho más fácil. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que ese día tranquilo en Hometown estaba a punto de cambiar completamente. Algo extraño estaba esperando dentro de aquella escuela. Algo que Axel jamás habría imaginado. Axel y Noelle continuaron caminando por los pasillos de la escuela mientras hablaban tranquilamente. Para Axel era extraño volver a tener una conversación así en persona, pero poco a poco comenzaba a sentirse más cómodo. Por cierto, ¿cómo han estado tus clases virtuales? Igual que siempre.
Muchas tareas, muchos trabajos y estar frente a una pantalla durante horas. Suena bastante agotador. Lo es, pero prefiero eso a estar en un salón lleno de gente. Noelle soltó una pequeña risa al escuchar eso. Sabía que ibas a decir algo así. ¿Tan predecible soy? Un poco. Axel miró a Noelle con una pequeña expresión de sorpresa. No era común que alguien se burlara de él de esa manera, pero con ella era diferente. No se sentía como una crítica, sino como una broma entre amigos. Supongo que no he cambiado mucho. No, sigues siendo Axel. Aquellas palabras hicieron que Axel guardara silencio por un momento. Era una frase sencilla, pero viniendo de Noelle significaba mucho. Ella era una de las pocas personas que aceptaban su forma de ser sin intentar modificarlo. Ambos llegaron cerca de uno de los salones. Noelle revisó unos papeles que llevaba en sus manos y luego recordó algo. Ah, cierto, casi lo olvido. ¿Qué pasó? Necesito buscar unas cosas que dejé en otro salón. Son unos materiales que necesito para un trabajo. ¿Puedo ayudarte a buscarlos? ¿Seguro? Sí. No tengo nada mejor que hacer. Noelle sonrió agradecida y ambos siguieron avanzando por el pasillo. La escuela estaba más tranquila en esa zona, ya que la mayoría de estudiantes estaban en sus respectivas clases. Mientras caminaban, Axel observaba los alrededores. Aunque no era la primera vez que estaba ahí, sentía que todo se veía diferente después de tanto tiempo. Es raro volver aquí. ¿Por qué? No sé, siento que todo sigue igual, pero al mismo tiempo cambió. Creo que eso pasa cuando pasa mucho tiempo. Axel miró hacia una de las ventanas del pasillo. Afuera podía verse parte de Hometown. Las calles tranquilas, los árboles moviéndose con el viento y la gente siguiendo su rutina. Supongo que sí. Noelle caminó unos pasos más adelante, pero de repente su celular comenzó a sonar. Se detuvo y miró la pantalla. Oh, es la profesora Alpis. Alpis. Sí. Probablemente necesita ayuda con algo de la clase. Noelle contestó la llamada mientras se alejaba un poco para poder escuchar mejor. Axel esperó pacientemente, mirando los pasillos mientras ella hablaba. Sí, profesora, entiendo. Axel no podía escuchar completamente la conversación, pero por la expresión de Noelle parecía que era algo importante. Después de unos minutos, Noelle terminó la llamada y regresó con él. Perdón, Axel. ¿Qué pasó? La profesora Alpis necesita que le ayude con algo rápido. Es sobre unos materiales del salón. Ah, está bien. No debería tardar mucho. Puedes esperarme aquí. Sí, claro. Prometo que vuelvo rápido. Noelle sonrió antes de comenzar a caminar hacia el salón donde la esperaba Alpis. Antes de irse, se giró una última vez. No te vayas, Axel. Tranquila. Aquí estaré. Noelle asintió y finalmente desapareció por el pasillo. Axel se quedó solo nuevamente. El silencio volvió poco a poco, pero esta vez era diferente. No estaba en su casa, no estaba frente a una computadora. Estaba en un lugar donde casi nunca estaba. Bueno, supongo que esperar no es tan difícil. Axel se apoyó contra la pared mientras miraba el techo del pasillo. Pensaba que en unos minutos Noelle volvería, ambos terminarían lo que tenían pendiente y él regresaría a casa como cualquier otro día. Pero entonces, un extraño sonido comenzó a escucharse desde el fondo del pasillo. Un sonido que Axel no reconocía. ¿Qué fue eso? Axel levantó la mirada y comenzó a caminar lentamente hacia el lugar de donde venía aquel ruido. Sin saberlo, estaba a punto de encontrar algo que no debería existir. Axel dio un paso hacia el interior del almacén. Al principio no ocurrió nada, pero en el momento en que su pie tocó el suelo del lugar, sintió una extraña sensación recorriendo todo su cuerpo. De repente, la oscuridad que estaba frente a él comenzó a moverse. El suelo bajo sus pies desapareció como si nunca hubiera existido, haciendo que Axel perdiera el equilibrio. ¿Qué? Axel intentó sujetarse de algo, pero no había nada a su alrededor. La puerta del almacén desapareció de su vista mientras caía en un enorme vacío completamente oscuro. No puede ser. Durante varios segundos, Axel siguió cayendo sin saber hacia dónde iba. Todo a su alrededor era una mezcla de oscuridad y silencio, hasta que finalmente perdió el conocimiento. Pasaron unos minutos. Exactamente 2 minutos después, Axel comenzó a reaccionar lentamente.
Sus ojos se abrieron poco a poco mientras sentía algo frío debajo de él. ¿Dónde estoy? Axel se levantó con dificultad y miró a su alrededor. Ya no estaba dentro del almacén de la escuela. El lugar era completamente diferente. El cielo tenía un color extraño, las plantas y los árboles parecían pertenecer a otro mundo y una extraña sensación llenaba el ambiente. Esto no tiene sentido. Axel se quedó observando el lugar durante varios segundos. Su primera reacción no fue pensar que estaba en otro mundo, sino algo mucho más simple. Estoy alucinando. Esa era la única explicación que encontraba. No podía ser real. Un almacén no podía llevar a un lugar desconocido. Las cosas como esa no pasaban en la vida real. Seguro me golpeé la cabeza o algo así. Axel comenzó a caminar lentamente intentando encontrar una salida. Aunque creía que todo era una alucinación, una parte de él seguía sintiendo curiosidad por aquel lugar. Después de caminar durante un rato, llegó hasta una zona donde podía verse una enorme construcción a la distancia. Frente a él apareció un pueblo completo. Había casas, caminos y varias estructuras que parecían sacadas de un cuento. Axel se quedó completamente sorprendido. Un pueblo. Se acercó a un cartel que estaba colocado en la entrada del lugar. Limpió un poco el polvo que tenía encima y leyó el nombre escrito. Castletown. Axel miró nuevamente alrededor. Claro, porque obviamente una alucinación tenía que tener hasta un nombre para el lugar. Aunque intentaba mantener la calma, la situación comenzaba a superar cualquier explicación lógica que pudiera imaginar. No sabía dónde estaba, no sabía cómo volver y tampoco sabía qué debía hacer. Bueno, ¿y ahora qué hago? Mientras Axel pensaba qué hacer, escuchó unos pasos acercándose desde atrás. Se quedó completamente quieto. Lentamente giró la cabeza y vio a una pequeña criatura con apariencia extraña acercándose hacia él. Axel abrió los ojos sorprendido y retrocedió un poco. ¿Qué eres tú? La criatura levantó las manos rápidamente intentando demostrar que no quería hacerle daño. Era Ralsei. Ralsei notó el miedo de Axel y decidió hablar con calma. Tranquilo, no tienes que preocuparte. No voy a hacerte daño. ¿Hablas? Ralsei sonrió un poco. Sí. Y supongo que tienes muchas preguntas. Sí, bastantes. Ralsei se acercó lentamente, manteniendo una distancia para no asustarlo más. Mi nombre es Ralsei. Es un gusto conocerte. Axel Dreff. Ralsei sonrió al escuchar su nombre. Axel Dreff, entonces eres un Ligner. ¿Un qué? Un Ligner. Así llamamos a los seres que vienen del mundo de la luz. Axel miró confundido. Espera, ¿mundo de la luz? Ralsei asintió y comenzó a explicarle. Verás, existen dos mundos. El mundo de la luz y el mundo oscuro. Los seres como tú, los humanos y otras criaturas que viven afuera, pueden ver el mundo gracias a la luz. Por eso los llamamos Ligners. ¿Y ustedes? Nosotros somos Darkners. Seres que vivimos gracias a la oscuridad. Nuestro mundo existe de una forma diferente al suyo. Axel escuchaba atentamente, aunque todavía no estaba seguro de creerlo. Todo sonaba demasiado extraño. Entonces, ¿me estás diciendo que caí de un almacén de una escuela y terminé en un mundo lleno de criaturas oscuras? Ralsei pensó un momento antes de responder. Sí, dicho de esa manera suena bastante extraño. Porque es extraño. Ralsei soltó una pequeña risa. Entiendo que sea difícil de aceptar. Pero hay una razón por la que llegaste aquí. ¿Una razón? Ralsei miró hacia el cielo oscuro de Castletown. Su expresión cambió ligeramente, como si estuviera recordando algo importante. Existe una antigua profecía. Una historia que habla sobre la llegada de héroes que unirán ambos mundos. ¿Héroes? Sí. La profecía dice que cuando la oscuridad crezca demasiado, aparecerán Ligners capaces de traer equilibrio entre la luz y la oscuridad. Axel se quedó en silencio. Espera, ¿me estás diciendo que yo soy uno de esos héroes? Ralsei sonrió suavemente. Todavía no lo sé. Pero algo me dice que no llegaste aquí por casualidad. Axel miró sus manos confundido. No tenía poderes. No tenía nada especial. Solo era un chico normal que había entrado a un almacén por curiosidad. Creo que sigo pensando que esto es una alucinación. Ralsei simplemente sonrió. Quizás. Pero a veces las cosas que parecen imposibles son las más importantes. Axel no respondió. Solo observó aquel extraño pueblo llamado Castletown, preguntándose cómo había terminado en ese lugar y cómo demonios iba a regresar a casa.
Axel y Ralsei comenzaron a caminar por los caminos de Castletown. Aunque Axel todavía no estaba completamente convencido de que aquel lugar fuera real, decidió seguir al extraño ser que acababa de conocer. Después de todo, era la única persona que parecía saber qué estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Ralsei caminaba tranquilamente mientras observaba los alrededores del pueblo. Por ahora creo que lo mejor es que conozcas este lugar y entiendas lo que está pasando. Hay muchas cosas que pueden parecer extrañas al principio. Créeme, ya hay bastantes cosas extrañas. Ralsei soltó una pequeña risa. Mientras avanzaban, Ralsei comenzó a explicarle más sobre el mundo oscuro y sobre los peligros que existían entre la luz y la oscuridad. Le habló sobre las fuentes oscuras, lugares donde la oscuridad surgía y que permitían que los mundos oscuros existieran. También le explicó que, aunque la oscuridad no era necesariamente algo malo, un exceso de ella podía causar un desastre enorme. Un desastre conocido como el rugido. ¿El rugido? Axel miró a Ralsei con curiosidad. Ese nombre había llamado bastante su atención. Ralsei asintió lentamente. Sí. Según la profecía, si demasiadas fuentes oscuras permanecen abiertas, llegará un momento donde la oscuridad crecerá demasiado y el equilibrio entre ambos mundos desaparecerá. En ese momento, el rugido comenzará. ¿Y qué pasaría exactamente? Ralsei bajó un poco la mirada. Sería una catástrofe. La oscuridad cubriría el mundo y tanto los Ligners como los Darkners sufrirían las consecuencias. Axel permaneció callado mientras procesaba toda esa información. Era demasiado para alguien que hacía unas horas estaba haciendo tareas en su habitación. Entonces déjame entender algo. Ralsei lo miró. Si esto es tan importante, si el rugido puede destruir todo, ¿por qué no hay millones de Ligners intentando detenerlo? Ralsei parpadeó sorprendido. O sea, si existen personas de la luz en todo el mundo, ¿por qué no mandan muchos héroes a cerrar las fuentes oscuras? ¿Por qué solamente unos pocos? Ralsei se quedó completamente en silencio. Aquella pregunta era simple, pero al mismo tiempo era algo que nunca había pensado de esa manera. Axel notó que Ralsei no respondía. ¿Ralsei? El pequeño príncipe miró hacia el camino mientras seguían avanzando. La verdad, no lo sé. ¿No lo sabes? Ralsei negó lentamente con la cabeza. La profecía nunca habló de millones de héroes. Nunca habló de un ejército de Ligners que aparecerían para sellar todas las fuentes oscuras. Solo mencionó a 3 héroes. 3. Sí. Un grupo específico que llegaría cuando fuera necesario. Axel se quedó pensando. Entonces eso significa que la profecía es bastante específica. Ralsei asintió. Pero sigue siendo raro. Si el rugido es una amenaza tan grande, ¿no sería más lógico que existieran muchos héroes? Ralsei no respondió inmediatamente. Por unos momentos solo se escucharon los sonidos del camino. Era una pregunta que tenía sentido. Si el peligro era tan grande, ¿por qué el destino habría elegido solamente a 3 personas? Ralsei siempre había confiado en la profecía, pero nunca había pensado demasiado en ese detalle. Finalmente habló. Quizás, hay una razón que todavía no conocemos. O quizás la profecía no cuenta toda la historia. Ralsei miró a Axel sorprendido por aquella respuesta. No digo que sea falsa. Solo digo que, si algo tan importante depende de 3 personas, probablemente hay más cosas detrás. Ralsei permaneció callado durante unos segundos. Axel, sin darse cuenta, había hecho una pregunta que incluso él mismo nunca se había planteado. Después de un momento, Ralsei sonrió ligeramente. Creo que tienes una forma interesante de pensar, Axel. ¿Eso es bueno o malo? Diría que es bueno. A veces cuestionar las cosas nos ayuda a entenderlas mejor. Ambos continuaron caminando hacia el centro de Castletown. Sin embargo, aquella conversación dejó una pequeña duda en la mente de Ralsei. La profecía decía que 3 héroes aparecerían, pero nunca explicó por qué solamente 3. Mientras la conversación llegaba a su fin, ambos terminaron de recorrer el camino principal de Castletown. Poco a poco comenzaron a aparecer varias casas y pequeños edificios alrededor. A diferencia de lo que Axel imaginaba, el lugar no estaba desolado. Había vida. Varias criaturas caminaban de un lado a otro, realizando sus actividades con total normalidad. Algunas transportaban cajas, otras conversaban entre ellas y otras simplemente paseaban por las calles. Hay bastante gente. Ralsei sonrió al notar la expresión de sorpresa de Axel. Claro.
Castletown es el hogar de muchos Darkners. Aunque nuestro mundo es muy diferente al de ustedes, nosotros también vivimos, trabajamos y convivimos unos con otros. Varios Darkners comenzaron a notar la presencia del nuevo visitante. Algunos lo observaban con curiosidad, mientras otros levantaban la mano a modo de saludo. Uno de ellos se acercó lentamente. «Oh, ¿un Ligner? Hace mucho que no veía uno». Ah, hola. El pequeño Darkner sonrió amablemente antes de seguir su camino. Poco después otro grupo pasó cerca de Axel. «Bienvenido a Castletown. Espero que disfrutes tu visita». Gracias, supongo. Axel respondió con cierta timidez. No estaba acostumbrado a que tantas personas lo saludaran. En Hometown casi siempre pasaba desapercibido. Allí, en cambio, parecía llamar la atención simplemente por existir. Son bastante amables. Rousey asintió con una sonrisa. La mayoría de los Darkners reciben con gusto a los visitantes. Especialmente cuando se trata de un Ligner. Pensé que me iban a mirar raro. Bueno, un poco de curiosidad sí tienen. Pero no porque seas extraño. Es solo que no es muy común recibir visitas del mundo de la luz. Axel observó nuevamente el pueblo. Poco a poco comenzaba a relajarse. Aquel lugar seguía pareciéndole completamente imposible, pero al menos ya no sentía que estuviera en peligro. Oye, Ralsei. ¿Sí? Ya que me explicaste tantas cosas, hay algo que todavía no entiendo. Rousey lo miró con atención. ¿Cómo regresó a mi casa? Rousey permaneció tranquilo. Es bastante sencillo. Los Ligners normalmente regresan al mundo de la luz por el mismo lugar por donde llegaron. ¿En serio? Sí. Solo tienes que volver al sitio donde apareciste en este mundo oscuro. Una vez estés ahí, el camino de regreso se abrirá para ti. Entonces, ¿eso es todo? Así es. La verdad esperaba algo más complicado. Ralsei soltó una pequeña risa. No siempre las respuestas más simples son las menos correctas. Axel asintió lentamente. Aunque seguía creyendo que probablemente todo aquello era una enorme alucinación, decidió hacer caso a las instrucciones de Ralsei. Después de todo, no tenía otra alternativa. Bueno, supongo que fue un gusto conocerte, Ralsei. El gusto fue mío, Axel. Espero que algún día podamos volver a vernos. Si esto resulta ser real, supongo que sí. Ralsei sonrió sin responder. Axel comenzó a caminar de regreso hasta el lugar donde había despertado. Al llegar, observó el suelo durante unos segundos. Aquí fue donde aparecí. Recordando las palabras de Ralsei, permaneció completamente quieto. Durante unos instantes no ocurrió absolutamente nada. Creo que no está funcionando. Apenas terminó de decir esas palabras, una extraña luz comenzó a rodear todo su cuerpo. Axel sintió que sus pies dejaban de tocar el suelo. Poco a poco comenzó a elevarse mientras aquella luz se hacía cada vez más intensa. ¿Qué está pasando ahora? En cuestión de segundos, todo el paisaje de Castletown desapareció frente a sus ojos. La oscuridad volvió a envolverlo por un breve instante y, antes de que pudiera reaccionar, sintió que algo lo empujaba hacia arriba. Al instante siguiente, Axel abrió los ojos. Definitivamente me golpeé la cabeza. A lo cual Axel cerraría la puerta del almacén. Antes de irse, la cerró lentamente detrás de él. Al mirar por una de las ventanas del pasillo, notó que el sol ya estaba bastante bajo. Había pasado mucho más tiempo del que imaginaba. Ya es tan tarde. Axel recordó inmediatamente a Noelle. Noelle. Miró rápidamente hacia ambos lados del pasillo. No había nadie. Caminó un poco más deprisa revisando los alrededores, pero la escuela parecía mucho más vacía que antes. Debió buscarme. Un sentimiento de culpa comenzó a invadirlo. Había ido a la escuela porque Noelle le pidió ayuda y, al final, desapareció sin decir una sola palabra. Genial, Axel, seguramente pensó que la dejaste plantada. Bajó la mirada durante unos segundos. No sabía cómo explicarle lo que acababa de vivir. De hecho, ni él mismo estaba seguro de haberlo vivido realmente. Mejor me voy. Sin perder más tiempo, Axel salió de la escuela y emprendió el camino de regreso a casa. El aire de la tarde era mucho más fresco y las calles de Hometown estaban bastante tranquilas. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en Castletown, en los Darkners y en Ralsei. No, eso no pudo haber sido real. Repetía una y otra vez intentando convencerse.
Sin embargo, por más que lo intentaba, todos los recuerdos seguían siendo demasiado claros para haber sido simplemente un sueño. Después de varios minutos, Axel finalmente llegó a su casa. Abrió la puerta, dejó su chaqueta sobre una silla y caminó directamente hacia la cocina. El aroma de la comida recién preparada llenaba el ambiente. Al menos ya es hora de almorzar. Axel tomó asiento y comenzó a comer en silencio. Normalmente habría aprovechado ese momento para ver algún video o revisar su celular, pero esta vez su mente estaba completamente en otro lugar. Solo podía recordar aquel extraño mundo oculto bajo la escuela y a aquel príncipe llamado Ralsei. Sin darse cuenta, la vida tranquila que había llevado hasta ese día acababa de cambiar para siempre.